Muy buen día tengan todos nuestros alumnos de CETEC en línea. Sean bienvenidos a una sesión más del curso de sublimación. En esta ocasión vamos a continuar con el programa de Adobe Illustrator con nuevos temas. Claro, reforzando un poco también lo que se ha visto con anterioridad. Comenzamos. El tema del día de hoy es el tema 2.5, transformación de objetos. El tema del día de hoy, transformación de objetos, con el subtema ventana busca trazos. El primer punto que vamos a ver en esta ocasión es modos de forma. Los modos de forma son acciones que permiten combinar objetos y elementos para crear nuevas formas vectoriales. La primera opción es unificar, que crea una forma a partir de la unión de dos o más objetos. El resultado es el área total de los elementos seleccionados. Este tipo de modo en general se utiliza cuando precisamos trabajar una nueva forma en contornos o editar las uniones nodos resultantes. Cuando aplicamos un modo de forma, podemos también crear una forma compuesta si mantenemos presionada la tecla Alt. Una forma compuesta permite modificar y editar los elementos que la componen, siempre con la herramienta de selección directa. Podemos preguntarnos, ¿qué ventaja existe en realizar todo este procedimiento para unir dos o más formas? Posiblemente pensamos que colocando el mismo color de relleno se unifican los elementos, pero cuando utilizan los elementos podemos preguntarnos qué ventaja existe en realizar todo este procedimiento para unir dos o más formas. Simplemente pensamos que colocando el mismo color de relleno se unifican los elementos, pero cuando utilicemos contornos necesitaremos crear una nueva forma, ya sea una compuesta o de alguna de las opciones de modo de forma. Para logotipos, por ejemplo, vamos a combinar objetos y elementos y luego el resultado deberá ser una nueva forma para trabajar sus contornos y trazados. Muy bien, muchachos, vamos a realizar esta parte. Vamos a ver cómo funciona el modo forma. Vamos a ir a nuestro archivo de Illustrator y vamos a crear lo siguiente. Para empezar vamos a ir a la ficha ventana y vamos a buscar la opción busca trazos. Una vez que nos abre la ventana busca trazos, tenemos modo de forma y busca trazos. Vamos a empezar también abriendo un lienzo nuevo. Ok, le damos de tamaño carta, le damos en OK. Una vez en nuestro lienzo y con la ventana busca trazos, vamos a generar lo siguiente. Vamos a empezar por hacer las figuras que tenemos de este lado. Vamos a ver, tenemos la primera que es la modo de forma unificar. Vamos a dibujar una estrella primero. Vamos a ponerle un relleno rojo y un borde rojo también. Ahí está. Ahora vamos a dibujar un círculo. Muy bien. Del color ahora lo vamos a cambiar por azul. Y el borde también lo vamos a cambiar por azul. Muy bien. Ahora presta atención, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer zoom a nuestros objetos y vamos a trabajar con ellos. Vamos a colocar la estrella y el círculo más o menos a esta altura. El círculo tiene que tapar un poco la punta de la estrella y seleccionando los dos objetos nos vamos a ir aquí a la herramienta que dice unificar. Le doy clic en unificar y funciona así. Muy parecido a lo que pasaba con CorelDRAW. El objeto que está sobre el primer objeto, que en este caso es la estrella, el objeto número 1. El círculo es el objeto. Esto se parece mucho a lo que sucedía en CorelDRAW cuando nosotros hacíamos el mismo efecto. ¿De acuerdo? Recuerda que si tú colocas un objeto encima de otro, en este caso el círculo encima de la estrella, el objeto que está encima es el que va a generar ahora el efecto del diseño nuevo. Aquí está, tengo unificado. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque cuando le quito el relleno puedo ver mi objeto que está unido con la estrella, que eso es el objetivo que estamos buscando aquí. ¿Vale? Ahí está. Y lo puedo mover como uno solo.
Posteriormente, si yo quiero hacerlo con la herramienta selección directa, puedo modificar sus nodos. Por ejemplo, el nodo de aquí lo puedo abrir un poco más y este de aquí también un poco más, ¿vale? O puedo cerrar sus nodos dependiendo de lo que yo necesite, ¿vale? Ahora, borramos esto. Control Z. Y tenemos una vez más nuestros objetos. Los seleccionamos ambos. Y ahora vamos a elegir la opción menos frente. Pero para esto vamos a colocar el círculo un poco más arriba de la estrella. Seleccionamos los objetos y le damos menos frente. ¿De acuerdo? Los objetos que están atrás o el área que está atrás del objeto es el que va a sobresalir, eliminando el área de frente, que también funciona muy parecido a lo que veíamos en CorelDRAW. ¿Ok? Control Z, y ahora vamos a elegir el de formar intersección, que también ya lo vimos en CorelDRAW en algún momento, pero esto lo vamos a hacer un poco más por aquí. Y date cuenta el proceso que se hace. Seleccionamos intersección y el área en donde se unen nuestras dos figuras es el área que queda resultante, el resto desaparece. Muy bien, Control Z, y ahora vamos a ver el de excluir. De acuerdo, le damos clic en excluir y hace el mismo efecto que también hacíamos en CorelDRAW, de que el área que está oculta es la que se va a excluir y es la que va a estar hueca. De acuerdo, esa no va a tener ningún relleno y aquí lo podemos ver. Muy bien, muchachos, recuerda que tu principal actividad es repasar cada uno de estos puntos que te voy platicando. Estas herramientas son muy útiles. Recuerda que lo encontramos en la ventana de busca trazos. Muy bien, continuamos. Siguiente punto, busca trazos. Podemos mencionar los busca trazos como opciones alternativas con aplicación específica, tales como dividir. Permite crear nuevas áreas del grupo seleccionado de elementos que se superponen. Así, podemos dibujar líneas sobre un área y obtener las partes resultantes. Para editar el resultado podemos desagrupar o usar la herramienta de selección directa. Cortar. Elimina el área ocultando de dos o más elementos superpuestos. Elimina los trazos y no combina elementos de igual color. Combinar. Elimina el área oculta de dos o más elementos superpuestos. Quita los trazos y combina elementos de igual color. Recortar. Divide una ilustración en las caras rellenas que la componen y quita las partes que quedan fuera del objeto situado al frente. Suprime los trazos. Contornear. Divide una ilustración en segmentos de línea o trazos. Menos fondo. Aplica el proceso inverso al de menos frente. Así que vamos a hacerlo, vamos a hacer estos ejercicios. Nos volvemos a nuestro archivo de... Y presta atención lo que vamos a hacer. Vamos a colocar la ventana aquí y ahora vamos a acomodar el zoom. Vamos a dibujar unos círculos. Presta atención cómo lo vamos a hacer. Un primer círculo. A este círculo vamos a rotarlo con la herramienta de rotar. Vamos a colocar nuestro punto, que esta herramienta se parece mucho a el área de rotar también que teníamos en Corel. Ahora vamos a presionar Control para sacar, Control Alt para sacar una copia. Ok, una vez más. Deslizamos, Alt para sacar una copia, soltamos. Movemos nuestro objeto una vez más, Alt, sacamos copia, una vez más, Alt. Ok, para esto vamos a quitarle el relleno a nuestras figuras, para que no tengamos inconveniente. Listo, seleccionamos la primera. Vamos a poner la rotación una vez más aquí, en la parte inferior. Vamos a rotar el objeto una vez más, Alt, sacamos copia. Giramos, Alt, sacamos copia, giramos, Alt, sacamos copia, giramos, Alt, sacamos copia. Muy bien, nos tiene que quedar algo más o menos como esto, muchachos. Seleccionamos todo y lo acomodamos en esta parte de aquí arriba, donde podamos verlo mejor. Y ahora, hecha esta parte, seleccionamos el objeto. Ok, esto nos estorba un poquito. Es más pequeño.
Seleccionamos el objeto y en la ventana buscatrazos que ya habíamos visto, vamos a elegir ahora dividir. Le damos clic en dividir y parece que no sucedió nada. Pero cuando yo selecciono el objeto, le doy clic derecho y le doy en desagrupar, entonces yo ya puedo seleccionar alguna de las partes que se han dividido. Y cada parte de la figura es independiente. Como te puedes dar cuenta, ahora las figuras son independientes y puedo trabajar con ellas sin problema. Inclusive podría separarlos más de este área del diseño y podría trabajar y editarlas con la herramienta selección directa sin problemas, ya que he dividido mi figura en los fragmentos que vienen. Ojo, recuerda, si esta parte no te sale es porque posiblemente no desagrupaste el objeto. Tienes que desagruparlo para poder hacer este tipo de diseños. Seleccionamos todo, lo hacemos más pequeño y lo colocamos por acá. Muy bien, muchachos, continuamos. Entonces, siguiente ejercicio, voy a dibujar ahora un círculo y una estrella, pero presta atención, esto va a ser muy singular. El círculo tiene que tener un tamaño considerable y la estrella también. Muy bien, ahora voy a colocar el círculo de color azul y con un borde un lila y vamos a aumentarle el tamaño del trazo. Acá arriba tenemos un punto de grosor de trazo, vamos a aumentárselo a 5. Lo mismo vamos a hacer con la estrella, pero la estrella va a tener un relleno de color naranja y el borde también va a ser lila, pero con 5 de puntos. Acomodamos la estrella a altura o el círculo a altura, como quieras verlo, y seleccionamos. Abrimos la ventana buscatrazos y vamos a elegir cortar. Pareciera que no pasó nada, pero cuando yo le doy clic derecho, desagrupar, entonces puedo mover mi estrella y puedo ver mi círculo y te vas a dar cuenta que el área que estaba oculta se recortó. Recuerda también la teoría. El área que al momento de recortarse también se quitan los bordes. Vale, muchachos, esto es muy importante que lo tengan también presente. Ok, control Z para deshacerlo y volver a trabajar con ellos. Hoy lo tenemos aquí, muchachos, entonces le damos clic en donde dice recortar, seleccionamos y recortar. Parecido a lo anterior, solamente resguarda la unión que existe entre los objetos. Muy bien, muchachos, estas son algunas de las herramientas que vienen en la parte de buscatrazos. Tu trabajo, ya lo sabes, tu principal actividad es revisar cada uno de los opciones que vienen aquí y practicar con ellas en algún diseño. Muy bien, continuamos entonces. Siguiente subtema, creador de formas. Herramienta creador de formas. Esta herramienta nos permite combinar elementos en forma directa, sin que sea necesario utilizar la ventana buscatrazos. Utilizamos la herramienta creador de formas, Shift más M, en aquellos casos en la que la aplicación manual simplifica el proceso. Para aplicarla, seleccionamos un grupo de elementos. Hacemos clic y arrastramos para unirlos. Aparece un símbolo de más. Para restar áreas, mantenemos presionada la tecla Alt y veremos el símbolo menos en el cursor. Arrastramos para calar más de un área. Esta herramienta nos permite trabajar con rapidez y de manera intuitiva. Muy bien, muchachos, vamos a hacerlo entonces. Volvemos a nuestro lienzo, pero ahora vamos a ir a la ficha capas. Vamos a generar una capa nueva, la capa número 2. La deslizamos hacia abajo, cerramos la capa 1 y vamos a trabajar en la capa número 2. Vamos a dibujar lo siguiente, vamos a dibujar varios rectángulos. Te explico cómo se hace. El primer rectángulo
que va a ser con esquinas redondeadas. Lo dibujamos un tanto así. Está perfecto, azul con el borde rosa, no hay problema. Dibujamos otro rectángulo. Pero ahora en lugar de azul vamos a ponerle un rojo. Y dentro de este, presta mucha atención, vamos a elegir la herramienta escala y vamos a, presionando con la tecla control, vamos a reducir nuestro rectángulo que nos quede así. Le damos alt para generar una copia y soltamos. Ahora a este rectángulo le vamos a poner un relleno verde. Muy bien. Ahora vamos a deslizar hacia abajo con una elipse. Vamos a dibujar una elipse pequeña, no tiene que ser muy grande. Tal cual está, la vamos a colocar aquí. Control C, Control V para sacar una copia y la vamos a colocar en este lado. Un poco más para acá. Muy bien, muchachos. Tenemos listo nuestro diseño. Ahora presta atención que vamos a hacer. Seleccionando el objeto, vamos a darle, presionar la tecla Shift más M y nos va a activar la herramienta creador de formas. Cuando nos acercamos a ellas se puede ver cómo se dibuja una pequeña sombra sobre la figura y podemos seleccionar lo siguiente. Clic izquierdo sin soltar y deslizamos hacia abajo y hemos formado una sola figura. Ahora, clic izquierdo sin soltar hacia abajo y hemos generado una sola figura que ahora tiene color verde. Pero ahora lo más importante, clic izquierdo sin soltar hacia abajo y se ha formado una sola figura de color verde. Ahora, clic izquierdo sin soltar hacia la mitad de la rueda y ahora la rueda forma parte de ello. Clic izquierdo sin soltar y ahora formamos una sola rueda. Bien, muchachos. Si quitamos los rellenos, nuestra figura se va a ver de la siguiente forma. Muy bien, muchachos. Ok, aquí se duplicó la ventana, no te preocupes, la eliminamos y nuestro diseño nos queda así. Hemos creado una figura a partir de diferentes figuras y después de esta ya puedes tú manipularla, hacerla grande, hacerla pequeña o inclusive ponerle otro color de borde y de relleno. Muy bien, vamos a colocarla aquí arriba y continuamos. El siguiente tema es añadir texto, con el subtema herramientas de texto. El primer punto que vamos a ver es añadir texto. Illustrator permite ingresar texto a través de tres tipos de opciones: texto en punto, texto en área y texto sobre el trazado. En la paleta de herramientas encontramos texto y sus opciones ordenadas como se indica: texto, texto en área y texto en el trazado. Luego tenemos las mismas opciones para escritura oriental, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, tanto para punto, área y trazado. El primero es el texto en punto. Utilizamos esta herramienta para ingresar pocas palabras o letras que luego podremos manipular directamente como un elemento separado a través del cuadro delimitador. Una vez hecho esto, podremos escalar, rotar, mover y transformar libremente este elemento y utilizarlo para la composición deseada. Para ingresar texto en punto hay que seleccionar texto en la paleta de herramientas. Se activa con la tecla T y hacer clic en el lugar del documento, donde inmediatamente aparecerá el cursor de texto para comenzar a escribir. También es posible cambiar el color del relleno y el contorno de la fuente directamente desde la ventana color. Vamos a hacer este primer texto, muchachos, aquí donde estábamos a bajar, y vamos a escribir con la herramienta texto. Le damos un clic y escribimos. Ahí está nuestro texto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que seleccionar el texto y en la parte de arriba tenemos varias opciones. Tenemos lo que es el carácter y el párrafo. Si tú le das clic en carácter, te va a aparecer la lista de las fuentes que tienes instalada en tu máquina para poder cambiarle la letra.
Esto es muy importante ya que puede variar mucho dependiendo los formatos de la letra que tengas instaladas en tu computadora, es como va a manejarse. Puedes elegir desde una sencilla hasta una más compleja, claro. En esto entonces vamos a elegir, por ejemplo, la Berlin. Ahí está. Pero también vamos a poderle cambiar el tamaño de la fuente. Aquí lo tenemos a 12 puntos, pero podemos aumentarlo de tal manera que nuestro texto se luzca en nuestro diseño. Hay que comentarlo, no es muy común que se trabaje con texto en un área de diseño gráfico, pero si tú quieres ilustrar, por ejemplo, algún diseño o en su defecto quieres agregar texto a algún proceso que estés haciendo, lo puedes hacer con la área de carácter. También podemos cambiarle lo que es el interlineado, podemos cambiarle el kerning, podemos cambiarle el tracking, podemos poner la escala vertical y horizontal, los desplazamientos verticales y horizontales y la rotación del texto. Obviamente le podemos cambiar el idioma, pero pues aquí lo queremos en español. En el área de párrafo también aquí viene lo que son las alineaciones a la izquierda, centrado, a la derecha y los textos justificados. Si no te interesa ninguno de estos, puedes hacerlo manualmente. Si no, aquí en la parte de afuera vienen las tres alineaciones predeterminadas. La alineación a la izquierda, centrar y la alineación a la derecha. Una vez que tenemos listo esto, seleccionamos nuestro texto y lo podemos mover con la herramienta selección. Posteriormente, si ya no te gustó ese tamaño y quieres hacerlo más grande o más pequeño, puedes elegir la herramienta de la parte de los tiradores de tamaño, clic izquierdo sin soltar y podemos cambiarle el tamaño. Con respecto al color, tiene que estar seleccionada nuestra letra. ¿Para qué? Para que en la parte de arriba, donde está nuestro mezclador de colores, podemos elegir un texto con un color distinto, por ejemplo un rosa, y al deseleccionarlo tenemos un texto rosa. O podemos seleccionar nuestro texto y elegimos un color verde. Y así sucesivamente, muchachos. Esta es la forma más sencilla en la que tú puedes editar un texto. Continuamos. Texto en el área. Utilizaremos esta herramienta cuando la forma del área sirva de límite para mostrar el texto. Así podremos ingresar uno o varios párrafos y realizar modificaciones al área contenedora, de modo que el texto se ajustará automáticamente a la nueva forma del área. El área contenedora podrá ser cualquier vector cerrado, dibujado ya sea con formas básicas, pincel o pluma. Así tendremos a nuestra disposición variadas opciones para lograr el efecto deseado. Para editar el área contenedora seleccionamos el vector con la herramienta selección directa. Podremos modificar su forma, además de editar el color de relleno y el contorno. Imagínate que quieres escribir en forma de estrella o en forma de un hexágono, por ejemplo. Lo puedes hacer y esta parte es muy divertida, presta atención. Nos vamos a Illustrator y aquí abajo vamos a dibujar primero la figura. Vamos a dibujar un polígono. Vamos a darle clic y vamos a decir que queremos 6 lados. Le damos en OK. Ok, la figura está un poco pequeña, la hacemos más grande, no hay problema. Ahí está. Y ahora seleccionamos la herramienta texto en área. Le tengo que dar clic sobre alguna de las caras que tiene para poder empezar a escribir. Le doy un clic. Y como te das cuenta, se quita el relleno, pero yo ya puedo escribir. Sin embargo, el puntero que está parpadeando es demasiado grande, por lo tanto tendría que cambiarlo en el carácter por una cantidad menor. Por ejemplo, vamos a ver en qué tamaño se ajusta. En un 15%, no, en un 20%. Y puedo escribir. Por ejemplo, ¿no? Algo que puedes escribir, algo muy sencillo. Con la herramienta selección, posteriormente puedes cambiarle el tamaño de la figura e inclusive podrás cambiar el color del texto. Supongamos que la figura está muy pequeña y que mi texto no se alcanza a ver. Bueno,
también eso tiene una solución y vamos a verla. Texto oculto. Cuando ingresamos texto en un área determinada y la cubrimos por completo, podremos seguir escribiendo y el texto permanecerá oculto mientras no se modifique el tamaño del área o de la fuente. Al reducir el tamaño de la fuente pueden entrar más palabras en un mismo espacio. Podemos notar cuando hay texto oculto, porque en la esquina inferior derecha del área aparece una cruz roja pequeña para indicarlo. Lo que está oculto no necesariamente tiene que ser texto. Si el párrafo tiene renglones vacíos, deberemos borrarlos para que no cuente como texto. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Presta atención. Si yo tengo mi figura así, yo me puedo acercar y darle clic al símbolo de color rojo en este caso. Y cuando yo le doy un clic, te vas a dar cuenta que mi puntero cambia a este formato que tiene como un texto dentro. Le doy un clic en una orilla y me va a generar otra figura que está de manera literal unida a la figura anterior. Ya te diste cuenta, cuando selecciono, me da una línea. Porque había una vez en un reino muy lejano una princesa que estaba atrapada en una. Sigue habiendo texto oculto, entonces le doy otro clic al símbolo de más y le doy ahora clic abajo y me genera otra figura en una torre esperando su príncipe azul. Pasó día y le damos un clic más y lo deslizamos de este lado. Día y noche cantando e imaginando cómo sería su vida y por último le damos un clic más fuera de la torre. ¿Vale? Como te puedes dar cuenta, esta manera es muy sencilla para liberar el texto oculto. Claro, no es obligatorio que lo hagamos así, pero puede funcionar en algunos casos, por si quisieras tener el texto con el mismo formato pero en diferentes áreas. Muy bien, muchachos, continuamos. Siguiente punto, ceñir texto. Cuando trabajamos con texto en el área, posiblemente deseamos utilizar imágenes de mapas de bits o gráficos vectoriales para ilustrar lo que se expresa en palabras. Para hacerlo, podemos ceñir texto alrededor de una imagen o vector, de modo tal que éste acompañe la forma de la ilustración y se integre al área de texto. Para ceñir texto, debemos seleccionarlo, junto con las imágenes que vamos a utilizar. Luego, vamos a la ficha Objeto, Ceñir texto y Crear. Una vez que hemos creado el texto ceñido, podemos mover los diferentes objetos, tanto el texto como las imágenes o vectores, y veremos cómo el texto se ajusta a las nuevas configuraciones. Muy bien, muchachos, esta parte es muy importante y para esto te voy a pedir lo siguiente. Necesito por favor que utilices el material que te he compartido en clases previas. El material es imágenes y diferentes diseños que tú vas a poder utilizar tanto en Corel, Illustrator y Photoshop. Una vez que lo tengas descargado, podemos ir a nuestra carpeta Material y en esta carpeta vas a encontrar Corel, Illustrator y Photoshop. En la carpeta de Illustrator vamos a buscar la imagen número 2 y el archivo 1. El archivo 1 es un pequeño fragmento de una historia del tenis. Seas o no fan del tenis, no hay ningún problema. El texto lo vamos a utilizar como referencia. Presta mucha atención. Nos vamos a Illustrator y vamos a generar una capa nueva. La capa número 3. La deslizamos y tapamos la capa número 2. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Presta atención. Primero tenemos que generar un cuadro de texto o una caja de texto para poder escribir. Para eso selecciono la herramienta texto y clic izquierdo sin soltar y dibujo la caja delimitadora de texto. Adentro empieza a parpadear el puntero y ya puedo escribir. Lo que voy a hacer es irme al archivo de Word, selecciono el texto, clic derecho, copiar y en Illustrator Control V para pegar el texto. Aquí tú ya puedes decidir si quieres cambiar el tipo de la letra o quieres dejarla como está. Vale, muchachos. Lo que sí es que tiene que caber toda la letra en el cuadro delimitador, ¿vale? Que sería un tanto así. Podemos hacerlo un poco más pequeño si quieres, pero tendría que ser más largo. La intención es que quepa directamente el texto. Una vez que ya lo tenemos, ahora presta atención qué es lo que vamos a hacer. Vamos a mandar a traer la imagen número 2, archivo, colocar. Buscamos en nuestra carpeta de descargas, claro. Material, Illustrator, imagen 2.
Para que esta imagen funcione, presta atención qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir al área de pruebas. Aquí voy a hacer un pequeño truco que ya veremos en lecciones posteriores. Vamos a dibujar una elipse alrededor de nuestra pelota de tenis. No importa el relleno, no importa el formato, solo ten en cuenta que la pelota tiene que cubrir la mayor parte de la pelota de tenis, lo más que se pueda. ¿Vale? Ahí está. Una vez que hacemos esto, seleccionamos y elegimos edición. Una vez hecho esto, seleccionamos y elegimos objeto y vamos a ir a donde dice máscara de recorte y le vamos a dar en crear. No te preocupes, esta parte ya te la explicaré más adelante. Lo que me interesa es que tengas hecho esta pequeña pelota de tenis para poder ceñir el texto. Vamos a sacar unas 6 copias. Control C, Control V, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 pelotas de tenis. Ahora vamos a colocarlas en puntos estratégicos de nuestro texto. Por ejemplo aquí, otra por acá, una por acá y otra por aquí. Una vez que tenemos todo esto, seleccionamos completo nuestro texto y nuestras imágenes de la pelota de tenis. Y en la ficha objeto vamos a ir a donde dice ceñir texto. Le vamos a dar en crear. Le decimos que sí. Y ahora, como te puedes dar cuenta, cada vez que yo muevo las pelotas de tenis, el texto se mueve y se ajusta a nuestra parte. Muy bien, muchachos, aquí obviamente el texto está un poco oculto, por lo tanto podemos hacerlo más grande la parte del texto y se ve mejor. Vale, muchachos, solamente queda pues ajustar las pelotas de tenis. Listo. Muy bien, muchachos, vamos por acá, por acá. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Texto en el trazado. Para ingresar texto sobre un trazado, primero debemos tenerlo dibujado. Podremos entonces aplicar pluma, formas básicas, pincel o lápiz y generar un trazado abierto o cerrado. Una vez seleccionado el trazado, si es abierto, empleamos la herramienta texto y nos posamos sobre el trazado. El cursor cambia a la herramienta texto en trazado. Haciendo clic sobre el vector, activamos el cursor para comenzar a escribir. En caso de que nos encontremos con un vector cerrado, es decir, si todos sus nodos conectados, será necesario que seleccionemos el objeto y luego utilicemos la herramienta denominada texto en el trazado como opción de la paleta de herramientas. Muy bien, esta parte también es muy sencilla, presta mucha atención. Nos vamos a Illustrator, abrimos una capa nueva, capa número 4, cerramos la 3 y aquí vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a dibujar otro polígono, un poco grande también, para que puedas verlo. Ok, ahí está, muy bien, no tan ancho, un tanto así, y le ponemos un relleno y un borde. Listo. Ahora, seleccionamos la herramienta texto en trazado y le doy clic sobre la orilla. Se borra el relleno, pero puedo escribir. Vale. Como te puedes dar cuenta, entre más grande sea la parte de mi figura, no va a cambiar el hecho del texto. Tendrías que hacer más pequeña la letra para poder escribir en el borde vaya de nuestra figura. Y no solamente aplica con polígonos, pueden ser cualquier otro tipo de figura. Por ejemplo, vamos a dibujar, por ejemplo, una estrella, 5 puntas, y hacemos el mismo proceso. Seleccionamos el texto, le damos un clic y escribimos.
¿vale? Claro que entre más pequeña sea mi figura y tengo más texto, pues nuevamente no se va a ver. Tendría que hacer la figura grande para que mi texto aparezca. O en su defecto, aquí está el símbolo de color rojo, el símbolo de más, para poder crear una figura más donde yo pueda ver el resto de mi texto. Pero bueno, eso ya lo habíamos explicado y es útil en algunos aspectos, pero bueno, ten en cuenta que dependiendo de la figura es con lo que podrás escribir. Muy bien, muchachos, continuamos. Siguiente subtema, los pictogramas. Último punto, uso de pictogramas. Muchas veces necesitamos utilizar símbolos o iconos de una fuente y no recordamos el atajo que los activa. Por ejemplo, el arroba o el símbolo de copyright, como los más comunes. O simplemente no sabemos qué símbolos tenemos disponibles con la fuente que hemos seleccionado. Es posible ver toda esta información desde el menú texto pictogramas. Cuando el cursor esté en el texto elegido, podremos activar los caracteres y símbolos con doble clic, como si estuviéramos escribiendo con un celular. Además, podremos conocer todos los caracteres que fueron diseñados para esa fuente y podemos utilizarlo como recurso adicional en nuestro trabajo. Muy bien, para cerrar la sesión de hoy vamos a ver esta última herramienta que es muy útil sí en algunos casos. Para eso vamos a subir nuestras figuras, las vamos a colocar en la parte de arriba y ahora vamos a generar otro cuadro de texto, porque sí, tiene que haber un cuadro de texto para poder escribir. Nos vamos a la ficha texto y elegimos pictogramas. Esta la podemos cerrar. Nos aparece la ventana pictogramas y nos aparecen las fuentes que nosotros podemos elegir para sacar nuestras figuras. Por ejemplo, la elephant. Y aquí viene la fuente y vienen los diferentes símbolos que nosotros podemos aplicar sobre nuestro texto. Por ejemplo, si queremos un signo de dólar, le damos doble clic y el símbolo aparece. Si queremos un número, si queremos alguna arroba, si queremos, por ejemplo, no lo sé, un símbolo de copyright, por ejemplo, el símbolo aparece. Posteriormente, ¿qué es lo que podemos hacer? Seleccionamos los símbolos y con la herramienta párrafo podemos sí cambiarles tanto el tamaño como la sangría, la alineación e inclusive el color, ¿de acuerdo? Como si fuera un texto normal. Posteriormente, si el cuadro es muy grande, lo podemos reducir. Y podemos después mover nuestro texto a donde nosotros queremos. Muy bien, muchachos, esta herramienta también es muy útil, pues ya que podemos poner cualquier símbolo y podemos darle una decoración especial a nuestro texto. Muy bien, muchachos, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Espero que les gustase mucho y que les sea de mucha utilidad. Recuerda que la única forma en la que tú puedes dominar toda esta parte es con la práctica constante. Excelente día a todos, muchas gracias y nos vemos hasta nuestra próxima sesión.